Alumnos, alumnas, bienvenidos a esta nueva edición Big Laurel, en la que vamos a terminar todo el tema que hemos dedicado a la coordinación nerviosa y hormonal, analizando el eje hipotálamo-hipófisis, un eje fundamental que lo analizaremos en detalle, y terminando con el estudio de las otras glándulas, las glándulas adrenales, las glándulas tiroideas, el paratiroides, el páncreas, ovarios y testículos. Comenzamos en primera instancia con ese eje hipotálamo-hipófisis. Bueno, partimos de que el sistema hormonal en la mayor parte de los vertebrados prácticamente es exactamente idéntico y está constituido por las glándulas endocrinas. Nosotros vamos a estudiar probablemente la más interesante, el directorio endocrino, la hipófisis, veremos el páncreas, las gónadas, tiroides y paratiroides. Y además vamos a estudiar también dos tipos de glándulas neuroendocrinas, que son el hipotálamo, que veremos que actúa realmente sobre la hipófisis, y las glándulas adrenales. Comenzamos con el hipotálamo. A ver, el hipotálamo es una pequeña, mínima glándula neuroendocrina. Realmente el hipotálamo forma parte del encéfalo. Lo más interesante, y en esta imagen lo vemos, ¿no?, es que el hipotálamo conecta con la hipófisis. Todo esto sería la hipófisis, que es realmente una glándula endocrina. En esta hipófisis encontramos tres partes claramente diferenciadas. En la hipófisis tenemos la llamada adenohipófisis, que sería el lóbulo anterior. Tenemos la hipófisis intermedia, que a veces puede faltar en algunos grupos de vertebrados. Y tenemos finalmente el lóbulo posterior, la llamada neurohipófisis. Lo interesante es que cómo se comunican. Bien, las neurohormonas del hipotálamo lo que hacen es directamente o bien activar o bien inhibir a la propia adenohipófisis, que a su vez se encargará ya de liberar hormonas, estas sí, que viajarán en sangre. Luego tenemos que diferenciar esta estructura, que es una glándula neuroendocrina, de la hipófisis, que como glándula endocrina y o bien desde la adenohipófisis, neurohipófisis o lóbulo intermedio, liberará ya hormonas en sangre. Vamos a ver ahora un cuadro, un amplio cuadro, donde describiremos los principales tipos, por un lado, de neurohormonas. Hablamos primero del hipotálamo, de esa glándula neuroendocrina, por tanto todo esto van a ser neurohormonas, que lo que hacen es activar o inhibir a la hipófisis, en este caso a la adenohipófisis. Esta, por su parte, veremos que en cada caso va a liberar una serie de hormonas. Estas sí son las clásicas hormonas que viajarán en sangre hasta llegar a su órgano diana, donde llevan a cabo una determinada función. De esta forma tenemos, por ejemplo, la hormona liberadora de la tirotropina. Se trata de una neurohormona que lo que hace es activar a la adenohipófisis para que produzca la hormona estimulante del tiroides. Esta hormona es la que viaja en sangre y activa al tiroides, a la producción, favoreciendo la producción de hormonas por parte del tiroides, que luego cumplirán su función, que luego veremos más adelante. Otro ejemplo de neurohormona es la hormona liberadora de la corticotropina. Bien, esta neurohormona lo que hace también es activar a la adenohipófisis para que libere la hormona adrenocorticotropa. Esta hormona viaja en sangre y lo que hace es activar a la corteza suprarrenal para que ésta a su vez libere una serie de hormonas que llevarán a cabo una función. Todo esto lo veremos en capítulos o en diapositivas posteriores. Otro ejemplo de neurohormona es la hormona liberadora de la hormona del crecimiento o la hormona, digamos que liberadora, en este caso inhibidora de esa hormona. Esto lo que hace va a ser activar o inhibir para que la adenohipófisis libere la hormona del crecimiento, y esta en sangre finalmente es la que estimula o no todo el crecimiento de huesos, músculos, cartílagos. Luego tenemos este conjunto de neurohormonas, las hormonas liberadoras de la gonadotropina. Estas, por un lado, pueden estimular a la adenohipófisis
para que libere la hormona folículo estimulante. Esta hormona viaja en sangre y, en el caso de la mujer, del ovario, permite que maduren los folículos, estimula la formación de estrógenos, o bien esta hormona en sangre, en el caso del hombre, puede activar en los testículos la producción de espermatozoides. Por su parte, un segundo tipo de neurohormona también puede activar para que la adenohipófisis libere la hormona lúteo-estimulante. Esta hormona en sangre llega, en el caso de la mujer, a los ovarios, donde favorece la ovulación, la formación del cuerpo lúteo y la liberación de progesterona. En el caso del hombre, en sangre llega a los testículos y estimula la formación, producción de testosterona. Un último ejemplo de neurohormona es la hormona activadora inhibidora de la prolactina. Lo que hace es que estimula para que la adenohipófisis libere una hormona en sangre, la prolactina, que en el caso de la mujer juega un papel fundamental porque es la que permite la producción de leche después del parto. La otra hormona, la hormona inhibidora de prolactina, provocaría el efecto contrario e inhibiría su secreción. Lóbulo posterior de la hipófisis, en este caso la neurohipófisis. Bien, la neurohipófisis va a liberar dos tipos de hormonas. Una es la oxitocina, esta es la hormona que estimula la contracción del útero justamente en el parto, y en mujeres embarazadas a punto de parir, en muchas ocasiones se les suministra la oxitocina para un poco adelantar ese proceso. Y una segunda hormona liberada por la neurohipófisis del hipotálamo es precisamente la vasopresina. Esta, por un lado, favorece la absorción de agua a nivel de los túbulos renales de la nefrona y, en segundo lugar, se encarga de aumentar la presión arterial. Nos quedará por ver qué papel desempeña esa hipófisis intermedia. La hipófisis intermedia, que no siempre está presente, libera una hormona, la hormona melanocito estimulante. Esta lo que hace es, a nivel de la dermis, de la piel, estimular la síntesis de melanina y, por tanto, digamos que favorece una cierta pigmentación. De hecho, es una hormona que controla los cambios de color característicos de algunos individuos capaces de mimetizarse con el medio ambiente, caso de anfibios o caso, por ejemplo, de los reptiles. Glándulas adrenales. Continuamos nuestro estudio de la coordinación hormonal en los vertebrados, en esta ocasión analizando otro de los tipos de glándulas neuroendocrinas. Se trata en este caso de un órgano par que está situado en la parte superior de los riñones, formando una especie de casquete en la parte superior, y que es propio de reptiles, de aves y de mamíferos. Viendo la glándula adrenal, en un corte transversal distinguimos una capa interna, que es toda esta capa de aquí, que es la médula suprarrenal, y luego veremos que hay una capa externa. En concreto, la médula suprarrenal es, por tanto, una glándula neuroendocrina que libera dos tipos de neurohormonas muy conocidas, la adrenalina y la noradrenalina. Estas neurohormonas nos preparan para situaciones de peligro y lo que hacen es aumentar el ritmo cardíaco, aumentar el ritmo respiratorio. Si vamos andando y oímos el ruido de un claxon, o en caso de cualquier especie, el ruido de cualquier depredador, automáticamente se dispara la producción de adrenalina, lo que hace que al activar el ritmo cardíaco podamos en un momento dado llevar a cabo una actividad muscular mucho más intensa, de huida. Es un sistema un poco de supervivencia. También eleva los niveles de glucosa en sangre. Por su parte, la capa más, digamos, superficial de la glándula adrenal, es toda esta capa de aquí, sería en efecto la corteza suprarrenal. Esta corteza, digamos que produce hasta un total de 30 hormonas esteroideas, pero en general todas esas 30 hormonas las agrupamos en estos tres tipos. Primero, los mineralcorticoides, por ejemplo, la aldosterona. Esta lo que hace es regular el metabolismo de muchos iones, permitiendo que aumenten o disminuyan, y esos iones juegan luego un papel fundamental: calcio, sodio, potasio. Glucocorticoides, el ejemplo del cortisol o la cortisona, que lo veremos,
se verá en cursos superiores, interviene en el metabolismo, tanto de glúcidos, lípidos, proteínas, o por ejemplo, en el caso del hombre, los andrógenos suprarrenales, que en los testículos se van a transformar en la testosterona. Glándulas endocrinas. Dejamos ahora ya el capítulo de las glándulas neuroendocrinas para adentrarnos dentro de lo que son ya las clásicas glándulas endocrinas. Vamos a comenzar con el tiroides y el paratiroides. El tiroides, en efecto, una glándula endocrina, esta sería el tiroides, que está situada justo por debajo de la laringe. Por su parte, el paratiroides son 4 pequeñas glándulas endocrinas que estarían situadas, digamos, en los extremos, a ambos lados del tiroides. Comenzamos con el tiroides. El tiroides juega un papel muy importante, libera por un lado la tiroxina y la triiodotironina. Ambas son hormonas que tienden a acelerar los procesos metabólicos de catabolismo, de destrucción de moléculas, mientras que por su parte la calcitonina es una hormona que lo que hace es que favorece, digamos, la captación del calcio que está en la sangre para eliminarlo de esta y llevarlo poco a poco a los huesos. Es por tanto una hormona fundamental en los procesos de calcificación, aunque sea a costa, lógicamente, de disminuir los niveles del calcio en la sangre. En segundo lugar, hemos comentado la hormona paratiroidea. Esta hormona es curiosamente de efecto antagónico y esto vamos a verlo en otros casos de glándulas endocrinas con dobles hormonas antagónicas. En este caso, la hormona paratiroidea lo que hace es que favorece la liberación del calcio del hueso para su concentración en la sangre. En cierto modo, es una hormona que favorece la descalcificación. Existen casos donde realmente puede interesarnos, por tanto intervienen los metabolismos del calcio y del fosfato. Vamos a imaginarnos en un dibujo esquemático muy sencillo, imaginemos por ejemplo aquí esto que vendrían a ser los capilares sanguíneos, ¿vale? Con el calcio que hemos comentado, ¿de acuerdo? Y por su parte imaginémonos con un poquito de imaginación que esto vendría a ser, por su parte, el hueso. Bien, hay un trasvase, tal y como estamos viendo, del calcio. Hay hormonas que son las que van a permitir este trasvase. Es decir, que el calcio vaya pasando desde la sangre y se vaya fijando. Aquí interviene, como hemos dicho, la calcitonina. ¿De acuerdo? Pero hay otros casos en los que se necesita, en cierto modo, una descalcificación del hueso. Aquí interviene, como hemos dicho, esta hormona que estamos viendo, la hormona paratiroidea, ¿vale? Lo que hace esta hormona, por el contrario, es descalcificar, hacer que el calcio del hueso se libere y se vaya concentrando en la sangre. Por ejemplo, hay un caso donde esto es necesario y es la producción de leche materna. Cuando la mujer inicia el proceso de la lactancia, tenemos que tener muy claro que la mujer siempre va a producir leche. Es un error y es una leyenda urbana el pensar que hay mujeres con una producción de leche tras el parto mejor, peor, defectuosa. Falso. El cuerpo humano en estas situaciones siempre va a primar la subsistencia del recién nacido y por tanto la producción de leche materna en la mujer, incluso a costa de aumentar las concentraciones de hormona paratiroidea para de esta forma descalcificar el hueso, lo que haga falta, con tal de que el calcio pueda estar en la sangre y a partir de aquí favorecer, porque el calcio, digamos que en la sangre, se utilizaría por parte de la mujer para esa producción de leche materna. Se ha comprobado que incluso en mujeres que viven en condiciones de vida muy mermadas, incluso en poblaciones africanas, se ha comprobado que incluso esas mujeres llegan a producir una leche exactamente de la misma calidad que una mujer del primer mundo en cualquier país occidental. Y eso se debe a estos procesos metabólicos, donde el cuerpo humano lo que hace es primar un proceso u otro. El páncreas. El páncreas es una glándula endocrina, es una glándula mixta, realmente hablamos de glándula endocrina y exocrina,
Pero ahora mismo lo que nos interesa es la parte endocrina, situada por debajo del estómago. Dentro del páncreas encontramos los islotes de Langerhans, que son los que realmente se encargan de liberar las hormonas. El páncreas da lugar a dos tipos de hormonas de acción totalmente antagónica. Por un lado están las hormonas pancreáticas, que van a ser la insulina y el glucagón. La insulina es una hormona que al final termina reduciendo los niveles de la glucosa en sangre, porque favorece que las membranas citoplasmáticas celulares puedan ser más permeables a la entrada en ellas de la glucosa, de tal modo que la insulina lo que viene es a favorecer la captación de glucosa desde la sangre hacia las células. En la sangre disminuye los niveles de glucosa, mientras que por el contrario en las células decimos que es al final una hormona glucogenogenética, glucogenogénesis, es decir, favorece la formación de glucógeno, que nos acordamos es una macromolécula formada por la unión de unidades de glucosa. Sin embargo, la otra hormona, el glucagón, tendría un efecto absolutamente contrario. Lo que hace es coger ese glucógeno hepático y digamos que romperlo, lleva a cabo un efecto de glucogenólisis para volver a transformarlo en glucosa que vuelve a circular en sangre. Aumenta al final, por tanto, los niveles de glucosa en sangre. Imaginemos, por ejemplo, aquí un capilar sanguíneo, ¿de acuerdo? Un capilar en el que nos encontraríamos con la glucosa. Y aquí vamos a imaginarnos alguna célula, cualquier tipo de célula, en la que termina formándose el glucógeno. Bien, tal y como hemos visto, efectivamente, por un lado hay hormonas que favorecen este proceso. Es decir, favorecen que se capte la glucosa, que sea más permeable y que finalmente pueda entrar en las células. De esto se encarga la insulina. Es, por tanto, una hormona que decimos glucogenogenética. Sin embargo, por el contrario, la otra hormona que acabamos de estudiar tiene un efecto contrario, sería el glucagón. Como decimos, el glucagón tendría, por tanto, un efecto glucogenolítico, lo que hace es coger el glucógeno hepático de las células y romperlo en sus unidades, que las devuelve al torrente sanguíneo. Por tanto, el glucagón lo que hace es aumentar los niveles de la glucosa en sangre. Por su parte, la insulina disminuye los niveles de la glucosa en sangre, tendiendo a captarla e introducirla en las células, siendo por tanto la insulina una hormona glucogenogenética. Son por tanto dos hormonas de efecto absolutamente contrapuesto. Al final, el efecto último, lo repito una vez más, es que la insulina disminuye los niveles de glucosa, el glucagón aumenta los niveles de glucosa en los capilares sanguíneos. Terminamos con los ovarios y con los testículos, también como glándulas endocrinas. En el caso de los ovarios, diremos que son dos órganos que están situados en la parte baja de la cavidad abdominal, junto al útero. Realmente los ovarios dan lugar a dos tipos de hormonas, los estrógenos, el estradiol, y la progesterona. Los estrógenos son las hormonas sexuales femeninas, responsables de esos caracteres sexuales secundarios, el desarrollo de los senos, la distribución de la grasa corporal, y además juegan un papel muy importante en el ciclo menstrual, en los procesos mensuales de ovulación. Por su parte, la progesterona es una hormona que va a ser segregada por el folículo, por el cuerpo lúteo. Recordemos que el folículo cada mes va madurando, un folículo que alberga en su interior un óvulo, que poco a poco va madurando y que será liberado por uno u otro ovario. Si ese óvulo finalmente es fecundado, el cuerpo lúteo o folículo libera la progesterona y esta va a facilitar la anidación, el pequeño embrión formado ya y que va por las trompas de Falopio finalmente se adhiera al endometrio del útero y además va a regular las primeras fases del embarazo.
Los testículos son dos órganos también situados en la parte baja del abdomen, alojados en la bolsa escrotal. Esa bolsa escrotal es una bolsa elástica que o bien puede contraerse separándose del cuerpo o bien puede descolgarse un poco acercándose al cuerpo. Todo esto es una manera de controlar y mantener constante la temperatura corporal, porque en su interior va a tener lugar la formación del gameto masculino de los espermatozoides. ¿Qué hormonas testiculares encontramos? Los andrógenos, que activan todo el funcionamiento de esos órganos sexuales y, al igual que los estrógenos, son responsables de los caracteres sexuales masculinos, y también la testosterona, que interviene en la producción de los espermatozoides. Alumnos, alumnas, aquí terminamos. Hasta la próxima. Adiós.